Y vamos a admitir aquí a la gente que está queriendo entrar, admitir a todos para que vayan entrando. Ahí estamos, ya estamos unos pocos. Eh, bueno, encantado de saludaros a todos y todas. Hoy vamos a dar comienzo a este webinar en el que contamos con un invitado de lujo de excepción, Haritz Casas, Hombre, eh, gracias. psicólogo moderno, más conocido en redes como psicólogo moderno. Haritz, un placer coincidir este ratito de la tarde contigo. Muchas gracias, Fran. Hola a todo el mundo. Bueno, pues eso, vamos a estar hablando un poquito del PIR. Yo estoy aquí para hacer esta dinámica, esta entrevista, preguntas, lo que sea. Y bueno, yo soy psicólogo también, no tengo el PIR, así que si cualquier persona no está segura de si va a hacer el PIR, pues para eso estoy yo os represento. Así que vamos a ver qué tal, seguro que bien. Efectivamente, hoy la idea es una charla, no hay cerveza de por medio, hay café, pero eso, una charla entre dos psicólogos, uno que está dentro del sistema público de salud, que en este caso soy yo, que aprobé el PIR y que hice ya la residencia y trabajo como psicólogo clínico en Granada, y otro que está fuera del ámbito de la psicología clínica o de la psicología hospitalaria o como la queramos llamar. Y bueno, a ver qué cositas van surgiendo. Y yo la primera pregunta es casi obligada, Harit. ¿En qué momento te enteras tú de lo que significan las siglas PIR, PIR? Buena pregunta. Creo a ver, yo estudié la carrera de psicología en Inglaterra, ¿vale? He Ujú, vivido 10 años en Inglaterra, entonces yo estaba más educado en torno a las posibilidades que había allí. Llego a España con mi título, tal, me pongo a investigar, el máster general sanitario, el PIR. Conozco a una amiga que lo ha hecho y ella me dice que lo recomienda absolutamente, ahí descubro lo que es. Y tras evaluar lo que constituye las residencias, los años estudiando y tal, considero que no es exactamente lo que yo buscaba, ¿no? Yo he hecho 4 años de psicología y en Inglaterra hice un bachillerato de psicología que se puede hacer ahí también. ujú, Entonces, después de 6 años de psicología, yo ya quería trabajar un poco de cara al público, y entonces ofrezco pues apoyo psicológico, no es una terapia clínica, pero es lo que hago. Y bueno, pues haré el máster general sanitario y bueno, ya si la vida no nos lleva, pues haré el PIR, pero bueno, de ujú. momento me gusta Bueno, trabajar. Bueno, Hecho esto. efectivamente, como dice Harris, ¿no? El sistema inglés es un sistema bastante distinto al nuestro. Me Mm. refiero al tema de la psicología dentro del hospital, que además está organizado en niveles muy distintos en nuestro país. En nuestro país es verdad que, de momento, legislativamente lo que existe es una sola categoría de psicólogos dentro del hospital, que somos los psicólogos clínicos y las psicólogas clínicas, que para obtener ese título ya hoy en día lo que hay que hacer son, como bien nos decía, 4 años de residencia. 4 años de residencia. Venga, esta pregunta de examen, nunca mejor dicho, Aritz. ¿Cómo se accede a esa residencia? Ajá. Me preguntas si lo sé. Sí, sí, sí. Si te Bueno, yo suena. lo que tengo entendido, ¿no? Y de la gente que conozco, tú haces unos estudios, te presentas a un examen que, si no me equivoco, dura 5 horas, que es el examen del PIR, más o menos, ¿no? Y luego, si tienes las notas más altas y estás dentro de unas plazas limitadas que hay, pues al final te permiten, dependiendo de la nota que saques, elegir una zona u otra de España a la que vas a hacer 4 años de residencia, que es puramente práctica, ¿no? En un hospital, pues, español. Entonces, Ujú. eso es lo que tengo entendido. ¿He acertado? Joder, qué bien contado. Le ha sobrado a Haritz media hora porque es verdad que a 5 horas es, por ejemplo, el examen al que yo me presenté porque era bastante más largo, eran 265 preguntas. Hace 4 años lo redujeron, ahora son 200 preguntas tipo test y 10 de reserva, tipo test también, y entonces son 4 horas y media, de 4 a 8:30 de la tarde, un sábado de enero, pero bueno, todo lo demás magníficamente contado. Se ordena por nota, evidentemente, y uno va eligiendo los hospitales que están disponibles. Este último año han sido 274 plazas las que se han convocado en este enero y se presume que para el enero que viene pues se convoquen en torno a 300 y algo, aunque eso saldrá en septiembre esa convocatoria.
Vale, nos contaba Haritz, de verdad, muy acertadamente, que es una formación eminentemente práctica. Algo que tú sepas de, no sé, de en qué se forma o no sé, a qué te suena por esta amiga que te dijo. Realmente lo único que sé, ¿no? Es que, si no me equivoco, hay una rotación, entonces te vas especializando en diferentes áreas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, efectivamente, es que es puramente práctico. No sé si me equivoco ahí, pero a mí me han dicho que no hay teoría. Eso es una cosa de las que a mí me echaba un poquito para atrás. Ahora hablaremos un poco más de eso, porque digo, pues, si voy a estar 4 años dedicándome a algo, quiero aprender teoría también, ya que la práctica la puedo conseguir de otros lados, considero yo. Eh, que no es lo mismo, ¿no? Ujú. Pero entonces sí, eso es lo que sé, que hay una rotación, te vas especializando en diferentes áreas, diferentes poblaciones y diferentes sintomatologías y problemáticas psicológicas. Ujú. Bueno, lo tenemos ahí porque también, evidentemente, lo que se sabe desde fuera, y precisamente es la intención de este ratito de charla de hoy, es contrastar lo que se sabe desde fuera de la figura del PIR o del psicólogo clínico, psicóloga clínica, con la realidad de dentro. Esto de que es totalmente práctica es falso, pero tiene una parte de verdad. Vamos a ver que tiene bastante parte de verdad. Es mayoritariamente práctica, pero con un abordaje teórico que también tiene mucha importancia durante, que además es un abordaje teórico que se mantiene y que va progresando durante los 4 años de residencia. Pero oye, la otra parte que nos decía Harris nos la decía a la perfección, ¿no? Que se va rotando por distintos servicios, distintas áreas, atendiendo distintos tipos de patologías y de poblaciones, que de hecho en las diapositivas estas que tenemos aquí os voy a presentar, ¿no? Algunas cosillas interesantes sobre eso para que os llevéis una imagen más completa de, en este caso, del cronograma de una residente real, evidentemente, de este año, para que lo tengáis ahí como referencia. Pero por ir avanzando, bueno, pues esto ya lo hemos planteado, creo que Harris lo ha explicado todo magníficamente bien, son 4 años de formación. Evidentemente, no lo hemos dicho o creo que lo hemos pasado por alto, formación remunerada, ¿vale? Al contrario, pues que una formación habitual, ¿no? Que estamos acostumbrados a pagar un máster, un curso, lo que sea, un experto. Aquí, evidentemente, como es un trabajo, uno cobra un sueldo a final de mes que a uno lo convierte en profesional de la psicología clínica, en psicólogo especialista en psicología clínica, que en nuestro país es la única manera de hacerlo mediante esta residencia de 4 años. Y bueno, y aquí vamos a tratar diversas cosas porque ahí viene un punto interesante, ¿no? Esto de poder trabajar en lo público y en lo privado. De hecho, he llegado medio corriendo porque yo justo vengo ahora de mi clínica privada. Yo por la mañana trabajo en el hospital público y por la tarde, algunas tardes, si no, no tendría vida, algunas tardes trabajo en la clínica privada. Y en este caso lo decía Haritz muy bien al principio, ¿no? Y yo te quería preguntar ahí, porque tú, como bien has dicho, ¿no? Tú te limitas desde el ámbito en el que interviene al tema de un apoyo psicológico, bueno, a la gestión de dificultades de la vida diaria, vamos a decirlo así, tiene muchos nombres, evidentemente, pero ¿tú ahí en qué momento te plantarías, Haris, cuando tú estás acompañando a alguien, a una persona que, por lo que sea, ¿no? La vida se le ha hecho un poquito de bola. ¿En qué momento te plantearías, oye, a este muchacho, a esta muchacha la tengo que derivar o bien a un psiquiatra, o bien a un psicólogo clínico, o bien al sistema público de salud? No sé si tienes una respuesta así general. Sí, es muy buena pregunta y con la experiencia lo he ido averiguando, ¿no? Más claramente. Sí, a ver, yo por supuesto no tengo el PIR, ¿no? Pero sé identificar cuándo puede haber un trastorno psicológico del DSM-5. Entonces yo cuando empiezo a ver síntomas compatibles con un diagnóstico, digo, oye, les digo de primera, oye, depende del paciente, ¿no? Pero oye, aquí considero, ¿no? Que hay síntomas compatibles y a lo mejor necesitas apoyo clínico especialista, ¿vale? En esa situación siempre digo, oye, ve a tu médico de cabecera, pide apoyo directo de ahí. Si considero que la persona está muy mal, ¿no? Yo, por supuesto, hago una evaluación psicométrica antes de empezar la terapia. Y Ujú, a lo largo, con el GAT-7, con diferentes mediciones de ansiedad, depresión, tal, si considero que esa persona está bastante mal, significativamente, pues digo, oye, aquí necesitamos apoyo que a lo mejor temporalmente tiene que ser farmacéutico, ¿no? Ahí. Entonces, depende, en resumido, depende del malestar de la persona. Si hay un riesgo, por ejemplo, ideación suicida, ahí hay una derivación, por ujú. supuesto. Y si hay un posible trastorno diagnosticable
del DSM-5, que es lo que entraría dentro del ámbito clínico. Yo me limito a esto de pues, autoestima, relaciones, problemas de la vida diaria, miedos al trabajo, a relaciones interpersonales con la familia. Entonces, cuando se va de ahí y yo creo que hay un problema más, a lo mejor más crónico o más significativo en el cerebro, en las conductas, ahí es cuando yo considero una derivación, pero apoyo al cliente hasta el punto en el que consiguen ese apoyo. Ujú. Joder, qué bien contado, ¿eh? Difícilmente lo podría contar mejor el ministro, en este caso la ministra de Sanidad, porque la verdad es que lo ha resumido perfectamente Haritz, donde está como la barrera, ¿no? Para el campo de la psicología clínica y también de la psiquiatría, que somos dos especialidades de la formación sanitaria especializada. Evidentemente los compañeros psiquiatras tienen la posibilidad de la prescripción farmacológica, como bien nos decía Haritz, pero nosotros en el resto, excepto ese tema de regular, de prescribir o de prescribir farmacología, tenemos exactamente las mismas competencias como, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que más frecuentemente nos llega y con más urgencias por cuestiones evidentes es el riesgo suicida, ¿no? Como nos decía Haritz, o bien lo que entramos a hablar del trastorno mental, ¿no? De todas esas psicopatologías, bien sea DSM-5, bien sea CIE-11, en las que se ve que hay un trastorno, ¿no? Que se ha cronificado, que ya tiene forma de trastorno, de diagnóstico y que esa persona necesita un acompañamiento efectivamente clínico, que eso ya sobrepasa la intensidad, como bien nos decía Haritz, que además hay muchas maneras de psicometrarlo, que sobrepasa la intensidad de la problemática de la vida diaria, laboral, relacional, etcétera, etcétera, y que ya requiere de una intervención clínica especializada. Eso en nuestro país, que evidentemente si tenemos tiempo al final, cuando la gente también nos pregunte cosillas, podemos comentar incluso el sistema y el modelo inglés, que a mí me parece también un modelo muy interesante y muy distinto a cómo se organiza aquí. Pero eso, esa sería la frontera que en nuestro país existe, evidentemente, entre la intervención clínica y la intervención, pues, general sanitaria, de acompañamiento psicológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, bueno, aquí lo tenemos resumido, pero yo creo que tenemos a una superestrella de la divulgación como es Haritz y que nos lo ha resumido mucho mejor incluso que en esta diapositiva, pero esas serían un poquito las diferencias entre uno y otro. Y sí que vamos a ir viendo, ¿no? Para que podamos ver un poco y podamos enterarnos bien de cómo funciona. Yo no sé, Harry, si tú alguna vez has escuchado esto de es que el psicólogo de la pública me ve muy poco o me ve cada mucho tiempo. De hecho, lo escucho constantemente de mis clientes, Venga, porque, y vamos al claro, lío. es que, ¿qué vamos a hacer? Si es que no hay recursos, ¿no? Y al final acaban saliendo de la pública y viniendo a mí. A veces, muchas veces no tienen un trastorno, ¿no? Esos son los que yo me quedo, Ujú. pero efectivamente por eso, porque no hay suficientes recursos. Como yo sabía que hoy Haris nos lo iba a traer, yo quiero romper una lanza a favor de ese mito y otra en contra. A favor de ese mito, faltamos psicólogos y psicólogas clínicas en el Sistema Nacional de Salud, por supuestísimo. Es algo, sí que os digo, que no se nota durante la residencia. Durante la residencia uno tiene muy poquitos pacientes durante esos 4 años, porque se entiende que uno está en una formación intensiva y entonces no es algo que se note. Tú durante la residencia raro va a ser el caso que no puedas ver todas las semanas si tú quieres, si tú evalúas que la gravedad del caso así lo requiere, etcétera, etcétera, en los distintos dispositivos que rota. Después, es verdad, cuando ya uno pasa a ser psicólogo facultativo, psicólogo clínico, psicóloga clínica, cambian algunas condiciones como por ejemplo esa. Y depende mucho del dispositivo. Yo, por ejemplo, Haritz, que vamos a hablarlo y a verlo cuando veamos un poco el tema de las rotaciones, yo estoy en un dispositivo de tercer nivel que se llama Hospital de Día, en Granada, de salud mental, donde solo, a priori, solo se atiende trastorno mental grave, que en la mayoría de comunidades autónomas de nuestro país es todos los trastornos psicóticos, el trastorno límite de personalidad y el trastorno bipolar. Es decir, es el espectro de pacientes que yo atiendo. Bueno, pues yo tengo muy poquito en número pacientes a los que puedo ver si quiero, si un paciente se encuentra mal, lo puedo ver lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya digo, los pacientes que acceden a este dispositivo son pocos a nivel, afortunadamente, Dios mío, porque son los casos más graves. Yo siempre lo digo con bastante claridad, para los casos graves
el único sistema sostenible es la pública. Y precisamente traía aquí una estadística. Hoy justo he visto a un chico que llevó acompañando casi un año, he hecho hoy la media, 312 días. Es lo que llevo acompañando yo a este chico. Este chico, en el total, no la he desglosado por consultas con psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, grupos, que también es algo muy importante que se hace en la pública, pero en total, en 312 días, ha tenido 800 citas. Evidentemente, si uno multiplica, ¿no? Evidentemente en el ámbito privado no tendría tantísimas citas, bueno, porque no es sostenible a nivel económico, etcétera, etcétera, y porque quizás el abordaje se haría de otra manera. Pero yo siempre lo digo, ¿no? ¿Quién se puede pagar 800 citas en menos de un año? Con quien sea, ¿eh? Con un psiquiatra, con un psicólogo, con una enfermera, con una trabajadora social o con un grupo. Entonces, bueno, por ir introduciendo matices, es verdad esto que nos decía y que se sabe, ¿no? O que se conoce, esto que sale en TikTok del psicólogo me ha dado cita para 4 meses, ¿no? Y yo siempre digo que qué pena, porque, joder, debería existir la posibilidad de que te vean cada menos tiempo, pero qué alegría también de que el profesional, el compañero o compañera que te ha visto, que te ha derivado, ha visto que tu caso, afortunadamente, no es un caso grave en ese momento, y porque si es un caso grave es que te da cita para mañana. Yo tengo lo que se llaman, vamos, yo y el resto de compañeros que trabajamos en la pública, tengo lo que se llaman citas preferentes, que eso es que su médico de cabecera le ve hoy y mañana a las 9:30 tiene cita conmigo en el hospital de día. Entonces, bueno, evidentemente, para los casos muy graves, el sistema público funciona muy bien porque es un sistema muy multidisciplinar que vamos a ir viendo poquito a poco en las siguientes diapositivas. Haritz, Mm. el día que tú empiezas la carrera de psicología, que como tú bien nos dices, la estudiaste en Inglaterra, ¿qué imagen tenías tú de qué hacía un psicólogo? Cuando ya se dedicaba a eso de ser psicólogo, ¿qué es lo que hacía? Buena pregunta. A ver, yo en mi caso, como dije, hice 2 años de bachillerato de psicología, que es una opción que tenemos en Inglaterra. Ujú. Entonces, yo como he querido ser psicólogo desde los 15 años, pues ya me había leído muchos libros, tenía mucha preparación, yo soy muy vocacional con la psicología. Entonces, mi imagen, ¿no? A ver, como casi todo el mundo, es la terapia. La imagen de todo el mundo es terapia clínica, que realmente a mí es lo que me interesa es trabajar con personas. Pero, pero bueno, también tenía un poco en cuenta, ¿no? Que había mucha ciencia, mucha biología y me decían que había muchas mates y no se equivocaban. Pero bueno, se sobreviven. Mucha estadística, ¿no? Mucha estadística. Yo además, quien efectivamente le interese este camino y acabe hasta matricularnos en esto del PIR y en concreto en esta academia, yo soy profe de estadística, o sea que me tocará amargarle más de un día y más de dos a más de uno. Pero bueno, yo creo que Harris lo resumía bastante bien, ¿no? Efectivamente, la imagen que se nos viene al psicólogo es la de las películas, ¿no? Túmbese usted ahí o siéntese usted ahí, cuénteme, el psicólogo dice 4 o 5 cosas, nos vemos la semana que viene, ¿no? Que es la parte, pues, Mm. evidentemente más de la intervención clínica, aunque como bien sabemos, en psicología hay muchísimos campos, está la psicología educativa, social, un millón, ¿no? La psicología de recursos humanos, laborales, etcétera, etcétera, la investigación, la docencia, pero bueno, una pata muy importante, ¿no? Si tú le preguntas a la población general qué hace un psicólogo, terapia, ¿no? Psicoterapia en todo caso. Entonces vamos a ver, o tenemos aquí en las siguientes diapositivas, aunque os lo voy a presentar mejor con lo que venga después, con el cronograma, los distintos dispositivos públicos que existen, que quizá el que más se parezca a esto que nos mencionaba Haritz y a lo que puede saber la población general de qué hace un psicólogo, es eso que pone ahí arriba, ¿no? De unidad de salud mental comunitaria. Efectivamente ahí viene la persona, tú esperas en la sala de espera, sales, dices, fulanico, fulanico, pase usted, venga, tal. 45 minutos, una hora de trabajar lo que se entienda que le esté pasando y, oye, nos vemos la semana que viene, en 2 semanas, en un mes, en función, evidentemente, de la gravedad que uno evalúe. Donde el sistema está verdaderamente colapsado es aquí. Aquí es donde se dan esas citas. Los compañeros psicólogos no tenemos esa mala suerte que tienen los psiquiatras de dar citas cada 4 o cada 6 meses. Nosotros, el caso más horrendo que yo he escuchado en cuanto a frecuencia es un mes y medio,
casi 2 meses, tendiendo a 2 meses, digo los psicólogos clínicos y los residentes, pues prácticamente cada semana, si así lo quisieran. Pero aquí es donde está efectivamente el gran colapso, porque esta es como la puerta de entrada a la salud mental especializada. Y de aquí se empiezan a derivar a todos esos dispositivos que vienen después, en caso de que se necesite, a todos esos dispositivos que vienen después, que estos no se conocen prácticamente. Por lo menos a nivel de cultura general, vamos a decirlo así, o de imagen general del psicólogo, ¿no? Como por ejemplo, que hay psicólogos clínicos y psicólogas clínicas en lo que se llaman las unidades de hospitalización, es decir, donde una persona necesita estar ingresada porque supone un peligro para sí mismo o para terceros durante un corto periodo de tiempo, evidentemente, nunca se extiende más allá de las 2 semanas, lo que uno dura. Pero ahí el abordaje no es exclusivamente psiquiátrico, farmacológico, ni muchísimo menos, sino que también hay psicólogos que hacemos grupos, que, bueno, que llevamos todo esto hacia adelante. Y yo ahí te quería preguntar, Haritz, tú esto, cuando, por ejemplo, empezaste o cuando fuiste avanzando en la carrera, además de este bachillerato, ¿no? ¿Tú tenías esto en mente? Es decir, que un psicólogo podía estar con personas que estaban ingresadas en un hospital en la rama de salud mental o en la rama de psiquiatría. ¿Quieres decir personas que están ingresadas de 24/7? Eso, sí, sí. Sí, sí, lo tenía en cuenta. Pensé en esto de, ¿no?, hospitales de salud mental, como en Madrid, que está la López Ibor, que es la más famosa. Por ejemplo. Sí, sí, sí lo consideré. Bueno, lo tenía en cuenta. Ujú, Entonces, lo vi, por ejemplo, había algunos hospitales en Inglaterra especializados en trastornos de la alimentación, otros especializados en trastorno obsesivo-compulsivo. Me ujú. parecía interesante, sí. Mm. Bueno, por eso digo, ¿no? Para que la gente que nos ve también sepa que los psicólogos a veces llevamos bata, ¿no? Cuando estamos en el medio hospitalario, evidentemente, por medidas de prevención e higiene, pues llevamos bata. Después hay otro servicio muy chulo, que es el tercero que tenéis ahí, que este sí que es específico, y yo diría que es uno de los trabajos más bonitos que puede hacer un psicólogo clínico, que es el trabajo en la interconsulta y el enlace. Es decir, pacientes ya no que están ingresados por salud mental, ya no que están ingresados por un trastorno de la conducta alimentaria que pone en riesgo su vida, sino un paciente que está ingresado porque le han detectado un tumor de no sé qué, o porque le han detectado la enfermedad infecciosa de no sé cuánto, o porque le han tenido que hacer no sé qué operación. Pero durante su ingreso en esa planta, en interna, en infeccioso, en UCI, donde sea, se ve que está empezando a presentar síntomas de malestar emocional potente, es decir, de un trastorno potente, como por ejemplo puede ser una reacción de duelo ante la. Pienso en un paciente, ¿no?, que ingresa en cuidados intensivos por un accidente de tráfico y que en ese accidente ha perdido a un familiar, ¿no? Y cuando se le comunica, se empieza a recuperar y se le comunica, oye, mira, pues tal persona que te acompañaba falleció, pues se ve que está haciendo una reacción de duelo que necesita un acompañamiento psicológico especializado. Pues existe. Ahí está lo que se llaman los buscas, que viene a ser bastante parecido a un móvil, aunque más antiguo, que el internista, el médico de UCI o quien sea, tiene tu número cuando uno trabaja en la interconsulta y te llama y tú le dices, oye, sí, mira, cuéntame un poquito el caso, vale, pues me llego en media hora y lo evalúo a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Un trabajo, ya os digo, bastante desconocido, pero que yo creo que muy bonito. A mí fue de las rotaciones que más me enseñó durante los meses en que estuve allí. O sea que, bueno, un trabajo interesante, desde luego. Y aquí tendríamos, ¿vale? Aquí traemos lo que sería el ejemplo concreto. Aquí lo tenéis del Hospital Sant Pau de Barcelona, de una residente. Este es de hace 2 años, el itinerario informativo. El de este año es exactamente igual, que viene descompuesto. Y aquí vamos a tener oportunidad de comentar con Aritz algunas cosas interesantes. Viene descompuesto por años. Lo que pone R1, R2, R3, R4, pues son los años de residencia, los 4 años de residencia. Hemos hablado de la hospitalización, que la acabamos de definir. Hemos hablado de, por supuesto, el hospital de día, que ya os lo he definido, que es el sitio intensivo. Hemos hablado de la unidad de salud mental comunitaria, pero ahí hay cositas interesantes, como por ejemplo el tema que lo tenemos ahí en la parte derecha, unidad de conductas adictivas. Yo no sé si esto tú también, cuando empezaste la carrera, Aritz, tenías la imagen de alguien muy en un trabajo cercano en este caso, con médicos, incluso médicos generalistas, de cara a la deshabituación de una sustancia, a dejar el consumo, etcétera, etcétera.
Pues es que en mi caso justo, los 3 años de mi carrera que no eran de prácticas, yo una y otra vez elegí especializarme más y más en adicción, en la psicobiología de la adicción a las drogas en Qué específico. guay. Entonces, yo en específico sí que tenía muy en mente que eso era un área que los psicólogos eran vitales en eso, ¿no? Eh, entonces, sí, pero es muy curioso que esté ahí también en los hospitales públicos de España. No me lo esperaba tanto. Bueno, efectivamente estamos aquí para enterarnos de lo que son mitos, de lo que son creencias y de lo que son las realidades, en este caso clínico-asistenciales. Como veis ahí, también tenemos otras áreas muchísimo menos conocidas. Yo que estudié la carrera en España, en concreto en la Universidad de Sevilla, sí que esto ni se me mencionó durante los 4 años del grado, como la atención a la salud sexual y reproductiva. Es decir, que personas, parejas que llegan por ejemplo, intentando tener un hijo y una hija y tienen dificultades para quedarse embarazada de forma natural, pues además de toda la evaluación orgánica, quiere decir, pues eso, la calidad del espermatozoide, la calidad de los óvulos, etcétera, etcétera, tienen una evaluación psicológica y no solo una evaluación psicológica, sino una evaluación de las propias dinámicas de pareja. Una cosa interesantísima, ¿no? De cara a reconocer la importancia de los factores psicológicos, en este caso en la concepción o en el embarazo de una pareja. Que yo esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Aquí falso mito, el mío que tenía yo en la cabeza, que en un hospital, cuando te ve una ginecóloga, aparte de hacerte las pruebas que sean en probetas y no sé qué, y los óvulos y los no sé cuántos, que encima te vea un psicólogo, una psicóloga, esto te cuadra, Harry, ¿te parece bien? Es la pregunta. No, una vez ya somos psicólogos, pues obviamente decimos, no, perfecto, ¿no? Y como no iba a ser el caso, pero yo tampoco me lo esperaba, ¿no? No, o sea, me parece perfecto, me parece ideal, pero no me esperaba que tuviésemos los recursos para bueno, pues dar ese apoyo psicológico en estos casos, la verdad. Así que Justo. genial. Justo. Fijaos que si lo veis ahí, lo que viene al ladito, justo del nombre de la rotación, que es como se llama, bueno, lo que viene al lado del todo son los meses, evidentemente, y lo que viene es el lugar donde se rota. Como veis ahí, la atención a la salud sexual y reproductiva, que se intenta que sea lo más comunitaria y lo más cercana posible, ni siquiera se hace en el propio hospital, se hace en un centro de salud, es decir, en un centro normal de un barrio de Barcelona, para que no esté todos esos factores, ¿no? Toda esa dinámica del miedo a la bata blanca, ¿no? Que sabemos, y que directamente la pareja pueda ir, se parece bastante al salón de una casa, yo que he tenido la oportunidad de verlo, al salón de una casa, allí con sus velitas, con sus revistas, con sus no sé qué, sus no sé cuánto, y sus 3 sillas, la del psicólogo y la de la pareja, para que acudan, te cuenten, oye, pues mira, ahora desde que estamos intentando el tema de que se quede embarazada, pues tenemos mucha presión o no, estamos haciendo estas pautas o no, o sea que efectivamente se abren puertas como que uno no se esperaría en la sanidad pública, pero que efectivamente, bueno, existimos, afortunadamente existimos y se nos valora muy mucho además, porque bueno, como bien nos dice Haritz, es un terreno de intervención que cómo no vamos a estar ahí, ¿no? Em, esto ya lo hemos dicho, esto no lo podemos saltar, efectivamente, porque ya nos decía Harry, 200, un examen muy largo, 4 horas y media de duración, 210 preguntas, el temario. mm, Bueno, ¿tú nos puedes contar, Harry, qué es el temario del examen este? ¿Te suena? No, lo único que sé del temario es que una vez miré el examen del PIR, dije, voy a ver cómo es. Y bueno, lo que vi me gustaba, era muy aplicado, mucha teoría práctica, mucha psicofarmacología vi, y eso es todo lo que te puedo decir del temario, la verdad, mucha psicopatología y bastante aplicado bueno, lo que te esperarías de la psicología aplicada a la medicina, ¿no? A lo que haría alguien en un hospital, pero eso es todo lo que te puedo decir. Efectivamente, es un examen muy de psicología clínica, tiene algunas preguntas, muy pocas, sobre estadística, tiene algunas preguntas muy pocas sobre psicología básica, tiene algunas preguntas muy pocas sobre psicología social, porque evidentemente no es su campo de intervención, y lo que sabemos es que hasta 3 de cada 4 preguntas son del ámbito clínico, es decir, tratamiento psicológico, psicobiología, pero no la psicobiología general, sino la psicobiología más enfocada a los psicofármacos,
por supuesto, guías clínicas, guías diagnósticas, guías de intervención, libros blancos de intervención, es decir, qué se debe hacer desde la sanidad pública si viene una persona con trastorno límite de personalidad que ha intentado un intento autolítico en las últimas 24 horas. Y 4 opciones de respuesta, porque eso el Ministerio de Sanidad efectivamente lo tiene publicado y uno para trabajar en el hospital pues debería sabérselo, además de que por supuesto durante los 4 años uno lo va a aprender más que de sobra y como bien dice Haritz, un temario muy clínico, muy enfocado a la parte clínica. Esta es un poco por tener también la referencia, porque tengáis también la referencia. Hay pocas plazas, sí, seguimos diciendo que hay pocas plazas. Yo tuve la suerte o la mala suerte de presentarme en el año justo de la convocatoria 2016 que tenéis ahí, y como veis, desde 2016 han aumentado 146. O sea que no está mal, evidentemente no está mal, la progresión yo creo que es ascendente, el compromiso del ministerio además actual, de la ministra actual, de Mónica García, y así lo adquirió en el Congreso de los Diputados, es doblar, antes del final de su legislatura, doblar la acreditación de plazas vacantes, es decir, llegar hasta las 494, que es el máximo que puede absorber el sistema sanitario público al año, como bien nos decía Haritz, a nivel nacional, porque este es un examen a nivel nacional, incluyendo sobre todo hospitales públicos, que representan el 95% de las plazas acreditadas, y un 5% en hospitales concertados, no en hospitales privados, sino en hospitales que tienen un concierto económico con la comunidad autónoma que fuera. Bueno, pues también existe esa posibilidad de formarse ahí durante los 4 años. Eh, no sé, ¿qué te parecen estos números, Ari? O la gráfica o los números. A ver, algo que veo tanto en España como en Inglaterra es las poquitas plazas que hay, que a lo mejor el número de plazas no es tanto el problema, sino la cantidad de gente que se presenta y con la que realmente estás compitiendo. Entonces, eso yo creo que puede echar para atrás a bastantes personas el miedo a, vale, voy a estudiar esto 1 o 2 años y no tengo una garantía de que vaya a conseguir entrar porque hay un porcentaje muy pequeño de las personas que se presentan que van a poder entrar. O no sé cómo de pequeño, ¿no? Pero pues esa es la reacción que me causa estos números. Aquí abierto Haritz, yo diría el melón de los melones, ¿no? O uno de los melones gigantes en torno al PIR, que es el tema de ¿voy a poder entrar? ¿O es imposible? Es una cosa tan reducida que eso lo saca un 1% de la gente que se presenta y entonces casi como tiempo perdido, ¿no? Bueno, aquí afortunadamente para eso tenemos los datos, para eso tenemos el análisis de los datos. Yo no sé si a ti te suena más o menos cuánta gente se presenta cada año En España no en tengo ni España. idea. Me imagino que miles, pero no lo sé. Efectivamente, echan los papeles, ¿no? Se matriculan en el examen 4.000 personas y se presentan 3.500, ¿vale? Se presentan 3.500 y además esto varía muy poco, no sabemos interpretar muy bien, pero varía muy poco con respecto a los años. Quiero decir, no sabemos interpretar muy bien porque se presentaban 3.500 el día del examen, cuando eran 119 plazas, y se han presentado 3.500 ahora que han sido 274 plazas. O sea que no parece que sea una cosa que fluctúe en función de la facilidad o el número de plazas, ¿no? Sino que es bastante estable. Quizás porque somos esa parte de los psicólogos que nos formamos en nuestro país, que tenemos esta vocación más clínica o más orientada a poder ayudar a personas con trastorno mental. Eh, venga, otra pregunta difícil, porque esta hay que ser experto, ¿eh, Harry? Esta es normal A que ver. de esas 3.500 yo te voy a decir que como profesor de estadística, y hombre, interesándome mucho el PIR, yo me dedico, junto con mis compañeros de la academia, de la parte más de estadística, a desglosar un poco las puntuaciones de esos 3.500 que se presentan y ver y hacer como dos nubes de puntos, ¿no? Tres más bien. Puntuaciones altas, puntuaciones intermedias y puntuaciones bajas en el examen. 3.500 son los que se presentan, ¿vale? ¿Tú cuántos dirías que hay en el top? Eh, a ver, no tengo ni idea, ¿eh? Pero vamos a intentar adivinar. A ver, el top, o sea, ¿pero qué quiere decir el top? ¿Top 10%? No, las puntuaciones que quedan, porque claro, si fuera 10%, pues lo dividimos entre 10. Las puntuaciones que quedan en una nube de puntos muy parecida, donde está la competición por las plazas, podríamos decir. Me imagino que de 3.500, es que no sé cómo de motivados estamos los psicólogos. Voy a intentar, voy a decir a lo mejor 500. Mira, pues
Harry se queda corto porque más o menos, esto es algo que evidentemente fluctúa de año en año, pero entre 1.000 y 1.200, ¿vale? Entre 1.000 y 1.200 son las personas que sacan puntuaciones muy altas, es decir, que están entre 3, 4, 5 fallos o aciertos de quedarse con plaza o quedarse sin plaza. Sería un poco el baremo. Claro, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir o nos habla de que realmente son las personas que han podido tener un año de estudio potente, bien sea acompañado por una academia, yendo a las clases, estudiándose los manuales, dedicándole muchas horas de estudio durante la semana. Y el resto de gente, pues gente que o se presenta por primera vez un poco por conocer el examen o acaba de llegar, como el caso de Harris, ¿no? Que acaba de llegar de Inglaterra y de repente dice, oye, quiero enterarme de cómo funciona esto del PIR. Pues como son 30 eurillos y si uno está desempleado son 0 euros presentarse al examen, pues dice, mira, me presento, echo el ratico y así me entero exactamente de cómo va. Entonces, la competición está en torno a 1.200 personas, la nube de puntos alta que hemos llamado. Esto nos habla de que si este año, por ejemplo, van a ser 300 las plazas, 300 y algo, las plazas que se convoquen para el año que viene, pues estaríamos hablando de que, en función, si son 1.000 o 1.200, pero uno de cada tres, uno de cada cuatro va a sacar plaza en esa convocatoria de ese grupo alto de puntuaciones. Evidentemente, es una estadística que ojalá sea mejor y vamos en camino a que sea mejor año tras año gracias a las reivindicaciones también de la sociedad. Pero, oye, ya no es lo mismo que decir sacan plaza 200 de 4.000, que claro, ahí uno se asusta mucho, ¿no? Directamente dice, joder, ¿para qué voy a ir a eso? Hombre, un 25, un 33%, si uno ha podido dedicarle el año de estudio, ya es un porcentaje interesante. Ya no es una lotería, evidentemente, sino que ya es un porcentaje un poquito más interesante, o sea que ya lo tenemos bastante mejor definido, ese mito, esa creencia, ya tenemos hasta un número aproximado, entre el 25 y el 33%, siempre y cuando, ojo, uno le haya podido dedicar el año de estudio, los recursos necesarios, las horas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí quiero que veáis simplemente, esto por contar, que evidentemente estos serían los resultados de la academia en los últimos años, una academia bastante reciente, llevamos 7 años con el tema de Llevan, porque mi primer año yo me preparé con ellos, yo llevo uno menos, perdón, 7, me lío, 9 años con la preparación del examen PIR y en este último examen precisamente el 70% de las plazas pues las han conseguido alumnos de esta academia. Esto simplemente por si alguno alguna vez dice, oye, los manuales de esta academia serán buenos como para sacar plazas, estarán bien resumidos, estarán bien esquematizados. Las clases, los profes serán buenos profes de estadística. Pues bueno, que uno sepa que evidentemente si al 70% de la gente que lo saca a nivel nacional le vale, a quien tengamos aquí enfrente, pues también. Y yo sí que os quería hablar un poquito sobre los recursos y que Haris nos cuente. Yo aquí te voy a hacer una pregunta muy chula, Haris. Ahora nos Ujú. salimos del PIR, ¿vale? Ahora nos vamos a cualquier oposición que a ti se te venga en la cabeza. PIR incluido, pero cualquier oposición. ¿Tú cómo te imaginas la vida, el día a día de alguien que está opositando? Yo, las personas que conozco que están opositando, hace falta casi como llegar a un nivel de obsesión durante un año con eso para poder estudiar a tope y sacar una nota espectacular. Entonces, el día a día, creo que en gran parte es sacar muchísima automotivación para ser súper estructurados, súper ahí estrictos con uno mismo para estudiar. Y bueno, considero que es un poco así, ¿no? A lo mejor un poco como la vida universitaria en la que tienes que automotivarte, estudiar mucho de forma independiente y, y me la imagino también un poco tensa con incertidumbre y presión, autopresión, autocrítica a lo mejor, ¿no? Pero bueno, me la imagino pues a lo mejor como un sacrificio a corto plazo, ¿no? Yo cuando estaba estudiando para ir a la universidad en la que entré, que es muy buena, pues tuve que estudiar muchísimo y yo lo consideré un sacrificio a corto plazo para pues, ser más feliz a largo plazo. Entonces lo considero un poquito, lo veo un poco así. Joder, qué buena definición. Yo esto me lo resumía con un post-it que me puse enfrente en el cuarto cuando yo estudiaba. Yo estudiaba en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación de toda la vida, y me puse un post-it allí enfrente, un año de sacrificio, una vida laboral de premio. Justo lo que escribí en el post-it. O sea que Mira, parece que nos hemos puesto de acuerdo Harry y yo, y os prometo que yo no se lo había contado hasta ahora. O sea que, bueno, yo creo que está muy bien definido.
es un ejercicio, efectivamente, ¿no? De uno encontrar la manera en la que uno se tiene que organizar, en la que uno se tiene que estructurar. Y ahora yo sí que te quiero preguntar, Haris, también, tú, imagínate el primer día que tú aterrizas en España y que yo estoy en el aeropuerto, te veo allí, por lo que sea, nos tomamos un café en el Starbucks del aeropuerto y tú me cuentas que eres psicólogo, que has estudiado psicología en Inglaterra y yo te digo, ay, pues yo soy PIR, no sé qué, y he hecho esta formación y no sé cuánto, y te convenzo. Sí, sí, esto va a ser del tirón, lo que yo me prepare. Y tú me preguntas, Fran, tío, ¿y cuál es el temario que entra en el examen PIR? Y yo te digo, ah, sí, mira, te voy a leer la convocatoria. Y todos los años el mismo. El conocimiento de la psicología clínica en castellano. ¿Vale? Esa es la definición del temario. ¿Por dónde empiezas a estudiar, Haritz? Buena pregunta. Pues por el principio del libro. Pues si no, lo que me diga la empresa esta, la escuela. Porque, bueno, pues no tendría mucha idea, la verdad. Empezaría por el principio del manual y listo. Ujú. Claro, pero yo te decía, antes incluso de decirte yo, oye, existe una academia, etcétera, etcétera, yo te Ah, leo eso, ¿no? El conocimiento de la psicología clínica en castellano. ¿Qué es lo primero que tú abres o que te intentas leer o qué? uf. No tendría ni idea, pero bueno, eso suena a que hay que leerse la historia de la psicología, ¿no? Parece que escribirse hasta antaño. Por ahí suena un título ahí, pues, el conocimiento de la psicología, muy amplio. Entonces, Ujú. no sabría por dónde empezar porque suena que hay que poder incluir todo. Ujú. Pues mira, yo creo que esta es una de las grandes ventajas de, en este caso, elegir el acompañamiento de una academia compuesta por profes, que todos los que somos profes en esta academia hemos pasado por el examen y hemos tenido la suerte y el esfuerzo de poder superarlo, evidentemente, y de trabajar en la pública. Que es que lo primero, el día uno, por eso le hacía la pregunta a esta Haris, esta pregunta complicada, ¿no? El día uno no empiezas de nuevas y no empiezas a leerte, sabe Dios qué, ¿no? Sino que directamente te llegan a tu casa un pedazo de caja con 15 manuales, precisamente donde vienen recogidas todas las preguntas y todo el temario que se ha ido preguntando a lo largo de la historia del PIR. Y no solo eso, sino todo lo que los profesores, en función de las últimas convocatorias, anticipamos que puede caer. Pues si el año pasado han preguntado por el módulo 3 de la DBT del INEHAN, pues evidentemente te voy a contar los 4 módulos porque pueden preguntar por cualquiera de ellos. Entonces, bueno, esa yo creo que ya es una de las grandes ventajas que tiene ya os digo, dejarse acompañar por una academia, en este caso, especializada en este proceso, pues es que uno no se tiene que enfrentar a ese temario abierto sin ninguna protección, sino ya con una orientación o con un caminito bastante claro. Yo sí que te diría en esa charla de aeropuerto, de cafeterías, Aritz, tío, importantísimo hacer muchos exámenes, es decir, importantísimo entrenarse mucho, porque yo no sé, evidentemente, cómo es el sistema en Inglaterra en cuanto a la formación, me refiero de la carrera de psicología, pero desde luego en España, en el grado, exámenes tan largos no hay. ¿Cómo se afronta un examen de 4 horas y media? No, totalmente. No, en Inglaterra tampoco hay tan largos. De hecho, cuando me has dicho que recibiríamos 15 libros de manuales, lo primero que he pensado es, Dios mío, ¿cómo me voy a acordar de todo? Y luego he llegado a la conclusión de haciendo muchos exámenes, porque todos sabemos cómo funciona la memoria, ¿no? Cuando la traemos de largo plazo, pues la recordamos más tiempo. Entonces es lo que se me ha ocurrido, porque si no, sería imposible. Justo, justo. Es una de las claves, efectivamente, y hay que cambiar un poquito el chip. Bueno, un poquito bastante con respecto a la carrera, ¿no? Que a lo mejor uno se estudiaba para un examen una semana antes y le valía, e incluso sacaba nota, o 2 semanas, y aquí estamos hablando de estudiar algo en abril y que te lo pregunten en enero del año que viene. Evidentemente, para consolidar eso, como bien nos decía Haris, pues hacen falta muchas estrategias. Estrategias como por ejemplo esta de hacer muchos simulacros, son 35 vamos a tener durante todo el curso académico lectivo de este año, por ejemplo, ¿no? O sea que son bastantes, son prácticamente uno cada 2 semanas, o sea que si uno divide el año en ese número de simulacros, o sea que son muchísimos, son mucho entrenamiento, entre otras cosas para eso, ¿no? Para saber que durante el día del examen es fundamental
llevarte chuches, llevarte una fuente de azúcar, de nutrientes. Parece una tontería, pero uno cuando lleva 2 horas leyendo párrafo y párrafo y párrafo y preguntas y opciones, uno necesita parar, aunque sean 3 minutos, tomarse un poco una Coca-Cola, lo que cada uno le guste más, una chuchería, una barrita energética y poder reconectar un poco y alimentar también al cerebro en este caso para seguir rindiendo. Eh, Vamos a ver más recursos y más cosas que ofrece la academia simplemente para aquellas personas que finalmente le interese poder matricularse, bueno, en este proceso tan bonito que es el PIR y tan ilusionante y que creo que estamos definiendo con todas sus caras, ¿no? Con sus caras más amargas, pero también con sus caras más dulces en este ratito. Y sí que tenemos por aquí un vídeo, Harit, vamos a flipar, esto ya empieza a ser súper tecnología. Tenemos aquí un vídeo porque este año precisamente se ha incluido la inteligencia artificial en un método de estudio que facilita la academia y que vamos a ver que puede ser una cosa interesante. Así que le voy a dar al play y a ver qué pensamos. Bueno, Haritz, ¿qué te parece tener un chat GPT sobre la psicología en concreto? No, no, interesante. Lo primero que he pensado, ¿no? Cuando tú le preguntas a ChatGPT cosas de psicología, la mitad están mal. Entonces he dicho, oye, que esto esté correcto, si es lo que es, si es como es, ¿no? Pues digo, oye, pues la leche eso, ¿no? Está guay. Es justo una especie, ¿no? Bueno, una especie no, una inteligencia artificial, pero alimentada única y exclusivamente por esto que decíamos antes, el conocimiento de la psicología clínica en castellano, es decir, por los manuales de referencia, etcétera, etcétera. Y si tú de repente le vas a preguntar cuál es la característica más prevalente o el síntoma más prevalente del trastorno bipolar tipo 1, no te va a responder por lo que hay en Internet, que son, como bien nos decía Harris, auténticas barbaridades en muchos casos, sino, oye, por lo que dice el DSM, por lo que dice la CIE o por lo que dicen los autores de referencia. Y bueno, yo creo que esto es una novedad que hemos introducido este año desde la academia, que a mí me parece fascinante. Cuando me dieron acceso a esto, yo me lo pasé pipa preguntándole cosas y comprobando, ¿no? Cómo efectivamente qué diferencia había. Y este experimento yo lo hice en más de una ocasión, en más de dos, en preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, o alguna otra inteligencia artificial generalista por un contenido concreto y preguntarle a este chatbot y ver cómo efectivamente el que tenía razón, como profe que soy de la preparación del PIR, el que tenía razón era el chatbot, ¿no? Bueno, pues esto simplemente para que la gente lo sepa, oye, que incluso en el momento, además, por supuesto, como cualquier inteligencia artificial generativa, si la duda se te ocurre a las 7:10 de la tarde, a las 7:11 las tienes más que respondidas. Eh, Esto es por contaros simplemente, ya digo, más enfocado a quienes finalmente le interese el tema de la preparación del PIR, que hay sedes, que esta academia tiene sedes repartidas por prácticamente todo el territorio nacional, como tenéis ahí, además de la modalidad online, que sabemos que evidentemente, pues últimamente es algo que se lleva mucho, ¿no? El poder estudiar al ritmo de uno desde su casa, adaptándose a, yo es que los miércoles por la tarde tengo no sé qué, y entonces necesito eso. Como bien nos decía Harris, ¿no? Y ahora le voy a preguntar, como bien nos decía Harris, bueno,
hay que motivarse para este proceso de estar en casa, en la biblioteca, etcétera, etcétera. ¿Qué te motivaría a ti, Haris, para afrontar una oposición en abril o en junio y tener que estudiar de cara a un examen en enero? Uf, a mí cuando he tenido que tener objetivos tan a largo plazo, me motivaban diferentes cosas. Primero, ¿no? Pues la vida que quiero tener, el pensar que es un beneficio a largo plazo, como he dicho. Yo cuando estaba estudiando la carrera pensaba mucho en el día de la graduación y un sentimiento de estar orgulloso de mí mismo, de haberlo intentado, de haber hecho lo mejor que he podido. Y, y la titulación de psicología clínica, psicólogo clínico, a mí eso es lo que más me gustaría, ¿no? Porque es el área que más me gusta. Entonces, el poder llamarme ya psicólogo clínico a mí me motivaría. Y bueno, o sea, habría diferentes cosas, ¿no? Pero eso es lo principal. Qué guay, qué guay. Pues mira, eso yo creo que cada uno tiene que encontrar, yo siempre lo digo, ¿no? Tiene que encontrar los posits que ponerse enfrente durante el estudio o ponérselos dentro de la mente, evidentemente, durante el estudio, porque uno tiene que tener presente, por supuesto, el día a día, ¿no? Lo que va avanzando, por supuesto, también el medio plazo, es decir, cómo planificar la semana siguiente, etcétera, etcétera, pero por supuesto también el destino final al que uno quiere llegar, esa estación que a veces, ¿no? Pues puede estar muy lejana. Por ejemplo, cuando se inicia el curso en marzo, estamos hablando de eso, casi 10 meses, ¿no? De cara al siguiente examen y efectivamente hay que tener algo ahí muy, muy permanente durante ese proceso que te guíe y que te inspire a seguir. Bueno, está feo hablar de uno, pero aquí vienen fotos de tres amigos, compañeros, psicólogos clínicos absolutamente espectaculares, como son Pablo, como es Laura o como es Monse, además de la mía. Que bueno, que somos, que esto para quien le interese, ¿no? Somos todos psicólogos clínicos o psicólogos internos residentes, es decir, que están todavía haciendo la residencia, cada uno experto en el campo de la asignatura que da, evidentemente. Yo doy experimental y básica y no podría dar tratamientos y clínica, porque se escapa de mi área de competencia y de formación. Y bueno, que sepáis, pues que evidentemente no solo somos gente, ¿no? Y precisamente por eso traía hoy esta estadística tan chula que calcula esta mañana sobre este paciente que hablaba antes con Haritz. No solo somos gente que te va a hablar del manual, sino que si tú le preguntas, oye, ¿y esto después cómo se expresa en consulta? Pues que esta mañana o antes de ayer o hace una semana he visto a un paciente que le pasaba tal cosa. Es decir, no te hablo solo desde la teoría, que yo no sé ahí también, y te quería preguntar, Haritz, si en Inglaterra el modelo es distinto, pero en España, desde luego, el modelo universitario es muy de profes que han sido profes y van a ser profes toda su vida y muy, muy pocos son los que tienen experiencia clínica, es decir, ejerciendo como psicólogos. En Inglaterra, a ver, depende mucho de la universidad, ¿no? Yo estaba en la Universidad de Newcastle, que está en un grupo de universidades que son muy buenas en Inglaterra y se especializan, son conocidas porque se especializan en investigación. Ujú, Entonces, todos los profesores en Inglaterra tienen que tener un doctorado, tienen que estar produciendo investigación y suelen tener, sobre todo en universidades más buenas, muchos años de experiencia. Eso es lo bueno de la universidad a la que fui, que era, pues, que tuve la suerte de ir ahí. En Inglaterra a los estudiantes se nos forma, al menos en estas universidades, primero como científicos y segundo como terapeutas, ujú. ¿vale? Entonces se nos forma, yo, aunque sé, por supuesto, de psicología no terapéutica, sé aún más de cómo ser científico. Y ahora estoy intentando publicar una investigación científica. Entonces, pues, a ver, mis profesores tenían bastante experiencia, pero sobre todo tenían experiencia eh, de investigación. Mm. Bueno, yo creo que en España es incluso un puntito más, porque es verdad que algo conozco sobre el sistema inglés universitario y me parece que tiene en el campo de la psicología incluso un paso más en esta parte de formar también como terapeutas, ¿no? En España esa parte es una parte muy, muy opcional, sí que se forma mucho como investigadores, como magníficos investigadores, evidentemente, pero eso, bueno, pues te resta mucho tiempo del resto de formaciones, que formarse en psicoterapia es una formación extensísima, vastísima en cuanto a horas y en cuanto a dedicación y en cuanto a lecturas y en cuanto a teoría, como bien nos decía Haritz al principio. Entonces, bueno, que sepamos que desde luego en esta parte, cuando uno ya entra en la preparación del PIR o cuando uno ya entra en la residencia, pues siempre va a hablar con alguien que le está formando, pero que aparte
está muy formado en todo el tema de la psicoterapia, de atender pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, esto simplemente para que os suene, ¿vale? Que, por supuesto, durante el curso de preparación del PIR, además, se va a poder convalidar quien así lo quiera y lo necesite. Por un máster, ¿vale? Por un máster propio, por un título propio de la UDIMA, de la Universidad a Distancia Internacional de Madrid, que, oye, o quien le interese además de prepararse la posibilidad de sacar el PIR, ir haciendo currículum, pues es algo muy interesante, que es baremable. Justo hace 2 semanas concluía yo un proceso de baremación precisamente para la universidad y oye, pues allí que he puesto mi máster, evidentemente como cualquier otro título propio, que es algo que otras academias no ofertan y que yo creo que siempre para un psicólogo ir haciendo currículum efectivamente es algo muy, muy positivo. Y bueno, como estamos escuchando a Haritz desde fuera del campo de la psicología clínica, como me estáis escuchando a mí, que yo ya he superado los 4 años de residencia y que ya soy psicólogo clínico, yo quiero también que escuchemos a una alumna que en este caso es Cristina, a la que además le tengo mucho aprecio, que precisamente este año ha conseguido su plaza PIR. Y quiero que la escuchemos a ver qué nos cuenta Cristina también de qué le ha parecido esto de la preparación del PIR.
Bueno, pues ahí tenemos el testimonio de primera mano de Cristina, de una opositora que ha pasado por ese proceso hace muy poquito, evidentemente, señalando algunas cosas que ya hemos ido tratando Haris y yo. Eh, Haris, si te parece, voy a dejar simplemente ahora el tema de los precios, porque a alguno incluso le puede interesar, oye, ¿y esta preparación qué precio tiene, etcétera, etcétera, con esta academia? Simplemente para dejarlo ahí de manera informativa. No solo eso, sino que además van a tener un descuento solo por habernos escuchado, por habernos aguantado dar la chapa esta horita, Haritz. La gente que use ese código que tiene ahí, ¿no? De charla, repesca, PIR, pues oye, se lleva ese descuento que tienen ahí con el precio fuera de charla, que es el habitual, y el precio en el que se le quedaría, tanto si lo pagan en cuotas como si lo pagan con un pago único. Esto también sería, bueno, el precio para el intensivo, que es ese curso que empieza ahora en verano para aquella gente que hasta ahora haya estado o acabando la carrera o en un trabajo o en un máster o lo que fuera y que dijera, oye, pues a mí cuando me interesa empezarlo es ahora en el intensivo, que lo tienen ahí evidentemente. También dejar el teléfono, en este caso, de mi compañera, de Zure, que ella es la que se encarga de toda la parte más administrativa, etcétera, etcétera, vamos a decirlo así, por dudas que pudiera surgirle a quien sea en torno a este proceso. Y si te parece, Haritz, yo sí que invitaría, porque nos quedan 5 minutillos, que si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, que la pueda poner por el chat y tanto Haritz como yo enseguida la respondemos. Y no sé si nos hemos dejado, para tu gusto, algún mito, alguna creencia de la psicología clínica en España o del programa PIR que no hayamos tratado hasta ahora, que se te ocurra. Eh, no, creo que hemos cubierto bastante. Yo creo que una cosa que, mientras la gente va escribiendo sus preguntas, una cosa que siempre pienso cuando pienso en el PIR, ¿no? Es el, ¿y si me tengo que ir fuera de mi ciudad a hacer 4 años de residencia? ¿Cómo me Ujú. voy a sentir? Si voy a estar solo, si voy a estar apoyado, si es todo los 4 años en la misma ciudad o en el mismo hospital. Entonces, si me puedes contar un poquito sobre eso. Mira, qué buena esa. Bueno, es difícil, son pocos casos los de la gente, vamos a decirlo así, obligada a emigrar. Yo, por ejemplo, emigré, yo soy de Sevilla y me vine a Granada, pero porque quería precisamente esa experiencia, esos 4 años, Granada, etcétera, etcétera. Entonces, son muy pocos casos los de gente que se tenga que ir lejos de su ciudad, y si se tiene que ir lejos de su ciudad, a lo mejor estamos hablando de Sevilla a Huelva, que es una hora en este caso, o de Barcelona a Girona, o sea, cosas que no suelen ser distancias muy extremas, evidentemente, por la variedad que hay de gente representada. Y después, efectivamente, son 4 años, como tú bien decías, Haritz, que además de esos 4 años, hasta 6 meses los puedes hacer en el extranjero, que esto es algo muy interesante que no hemos tocado, que son las rotaciones externas, que yo, por ejemplo, me fui a Buenos Aires, que hay un dispositivo de referencia a nivel mundial de población infanto-juvenil, los casos más graves, o sea, directamente se derivan casos desde Chile, desde Brasil, desde México incluso, porque es casos gravísimos, evidentemente, porque es que hay que traerlos en avión, porque en Buenos Aires está el dispositivo referente a nivel mundial, desde luego en castellano, para población infanto-juvenil. Entonces yo pedí irme allí 6 meses para formarme. Y además, hasta otros 6 meses de esos 4 años, te puedes ir a un dispositivo, en este caso, del propio país. Por ejemplo, hay mucha gente que pide, yo qué sé, la unidad de docencia y psicoterapia de Granada o la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Mar de Barcelona o la Fundación Jiménez Díaz, la atención a trastornos límites de personalidad en Madrid y muchísimos otros, que se me ocurren. Pero claro que si aquí, por ejemplo, a ti te interesa volver a tu ciudad de origen durante unos meses, ¿no? Pues que tú sepas que te puedes pedir un dispositivo, que siempre los hay, de referencia de esa ciudad y decir, pues mira, por lo menos 6 mesecillos o 4 o 3 incluso, eh, puedo volver durante este tiempo a mi ciudad de origen en caso de que quiera. Y además, yo aquí siempre digo que es una experiencia muy chula porque yo me vine para Granada para 4 años y llevo 9. O sea que, bueno, después la vida te sorprende, evidentemente, para bien y para mal, y uno va creando lazos, va creando lo de solo. No te vas a sentir solo en ningún momento porque hay muchísimos residentes, hay muchísima vida hospitalaria. O sea que, bueno, yo creo que ahí efectivamente esa es otra de las grandes dudas, ¿no? Y si me toca fuera y no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, que al final, como toda experiencia, se puede rascar y se puede sacar una parte muy aprovechable. Claro, es una aventura al final.
Yo justo. como me fui a Inglaterra un año y al final me quedé 10. Así que así es la vida. Pues mira, y evidentemente todo aporta cuando uno va Total. eligiendo, va renovando ese compromiso, ¿no? En este caso con la psicología clínica, con el PIR. Eh, a ver, nos dice Paula por ahí. Hola, perdona que no he visto toda la reunión y no sé si lo habéis comentado. ¿Tiene las explicaciones de los temarios en podcast? Efectivamente, es solo la parte o las partes más importantes del temario, ¿vale? Eso no lo hemos comentado, ni Haris ni yo, pero están subidas en formato podcast, ¿vale? Para hacer como una explicación, pues eso, pues lo que es un podcast, ¿no? Que uno pueda ir en el autobús o en el coche o a ir a comprar el pan y que uno pueda ir ya repasando de una manera mucho más informal, más divertida, más liviana el temario, pero ya digo, la parte más importante, porque evidentemente repasar todo el temario, incluso las cosas que prácticamente no se preguntan en ese formato, no tiene sentido, pero las partes o las asignaturas más preguntadas, por supuesto que sí, ¿vale? Eh, y están en la aplicación o disponibles para todo el mundo, aunque no tengas la app. Están en tu aula virtual, es decir, en tu plataforma de alumno, que algo hemos enseñado ahí cuando poníamos el vídeo este de la inteligencia artificial. Tú entras ahí y hay un apartado que son los podcasts de la academia y ahí se tiene. Eh, a ti, Paula. Haritz, más cosas que no hayamos tocado antes de despedirnos de toda esta gente que nos ve. Perfecto. Yo tengo una pregunta más. Venga, vamos. ¿Cómo, cómo de estable es ¿no? la vida laboral después de haber hecho las residencias, trabajado en un hospital? ¿Tienes que buscar tú tu propio trabajo o tienes algo de seguridad o de estabilidad? Qué buena esa. Mira, ahora mismo los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística de 2023, nos dicen que gente en España que tenga su título de psicólogo clínico y que no tenga ningún empleo, un 2%, ¿vale? Eso son los datos estadísticos, es decir, el 98% de los psicólogos clínicos trabajamos como psicólogos clínicos, además, no trabajamos en otras formaciones, es decir, descontamos a aquellas personas que se están dedicando, pues yo que sé, a otros campos que somos muy, muy, muy poquitos. Lo cual en psicología, evidentemente, hay pocos campos en los que podamos hablar de un paro, de un porcentaje de paro de un 2%. En cuanto a la estabilidad, pues mira, yo llevo, Haritz, yo acabé la residencia un miércoles, el jueves empecé a trabajar en el hospital y solo he estado sin trabajar 2 meses porque me los pedí, sin empleo y sueldo, porque quería unas vacaciones un poquito más largas, porque no tuve descanso ninguno. Ahora mismo hay un déficit de psicólogos clínicos en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país y por lo tanto, al revés, lo que hay son varias llamadas. El último periodo de contratación, aunque yo finalmente me quedé en mi hospital, a mí me llamaron 4 hospitales además del mío. Para decirme, oye, Fran, mira, estamos montando esta unidad, vente, porfa, tal cual, que ofrecemos muy buenas condiciones, muy buen ambiente, lo cual no es mentira, ¿eh? Pero bueno, yo estoy muy a gusto en el sitio en el que estoy y ya llevo casi camino a 4 años en ese mismo sitio, entonces, bueno, pues evidentemente creo que algo he respondido, Haritz. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Hay una pregunta, Sí, si te quieres. de June. Dice, hola, he leído que ha habido una propuesta para que los psicólogos generales sanitarios efectivamente puedan acceder al sistema público de salud. ¿Qué opinión os merece y llegará a pasar? Pues mira, esto es una cuestión que más allá de la opinión que tenga cada uno, y por eso hablaba justo con Haris al principio, que el modelo inglés es muy distinto y que hay otro sistema muy diferente al español. Esto en España está regulado por la Ley General de Sanidad del año 2003, que cualquier persona que vaya a trabajar como facultativo especialista de área, que es nuestro cargo cuando somos psicólogos clínicos, tiene que tener una formación sanitaria especializada, que en España para los psicólogos es el PIR. Entonces, es una ley estatal, como casi cualquiera sabe, una comunidad autónoma no puede contravenir las leyes estatales, es decir, tiene que ser el Parlamento estatal el que lo cambie mediante un sistema de mayoría absoluta y ahora mismo no parece que el Congreso de los Diputados ni el Senado esté a favor de esa medida, o sea que desde luego en la realidad actual no parece que eso vaya a pasar. A ver, Marina nos pregunta, tengo entendido que después de la residencia hay que hacer otra oposición. Sí, Marina, eso es verdad. Yo tengo mi oposición, mi siguiente oposición, el 4 de octubre, ya me queda poquito. O hay otras opciones. Pero la opción mayoritaria
eso es como para sacar plaza fija. De hecho, se llama así, oferta pública de empleo para personal estatutario fijo. Un nombre larguísimo. Solo saberse el nombre del examen ya has aprobado casi. Pero eso es para sacar plaza fija, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no tengas estabilidad, porque yo llevo siendo interino, pues casi eso, lo que le decía a Harry, camino a 4 años en el mismo sitio, en el mismo dispositivo, sin agobios de si el mes que viene voy a estar allí o no, porque evidentemente voy a estar allí. Lo que sí es verdad que, oye, está bonito pues uno llegar a conseguir su plaza fija, pero bueno, ahí por ejemplo, por daros referencia, en Andalucía nos vamos a presentar 180 personas en este examen, 180 psicólogos clínicos con nuestro título de psicólogos clínicos y son 156 plazas. O sea que, bueno, y el resto, los 24 que no la saquen ahora, pues la sacarán en el examen de dentro de 3 años, porque ese examen se suele convocar trianualmente. Ari, ¿nos dejamos algo? No, yo creo que no. Jo, Había alguien escribiendo, pero ha sido lo de muchas gracias. Así que perfecto. Yo qué creo que hemos cubierto de qué todo. pedazo de repaso le hemos dado a mitos, creencias, datos Ya sobre la ves, psicología clínica, ¿eh? ya ves. No, no, de todo, de todo. O sea, os lleváis Joder, todos una bomba de información. hemos tocado todos los palos, hemos tocado todos los palos, como se suele decir, ¿eh? Espectacular. Yo, en cuanto a lo de la seguridad social con los psicólogos generales sanitarios, no parece que vaya a ocurrir, pero dada la presión que hay para los psicólogos, pues algo habrá que hacer para que haya más psicólogos. Justo, A ver cómo justo, lo formulan, porque sin justo. duda podría ser útil para ciertas personas que no tienen trastornos tan severos. Ujú, Pero bueno, es justo. todo un debate, es todo un debate. Desde luego, algo habrá que hacer y vamos, se lo están planteando eso todos los grupos políticos, tienen ahora mismo debate sobre qué proponer, en este caso en el Parlamento de la Comunidad Valenciana lo propone Vox, esto de la introducción de la psicología general sanitaria en el sistema público de salud, pero como ya os digo, pues bueno, Vox sí que gobierna en coalición en Valencia con el Partido Popular, pero esto tiene que ser un cambio a nivel estatal, es decir, tiene que cambiarse, que modificarse la Ley General de Sanidad, que lleva sin modificarse desde el año 2003 en este caso, y el anterior fue en el 82, o sea que, bueno, ya veremos, pero desde luego es un tema que tenemos que ser más accesibles, que la salud mental pública, gratuita y de calidad debe llegar a toda la población, o sea que, bueno, ahí hay mucho que en lo que podemos seguir debatiendo y construyendo juntos, espero toda la psicología. Y como bien dices, une que al final se amplíen las plazas y que, sobre todo, más que las plazas de uno, de otro, etcétera, etcétera, que podamos llegar a ayudar a toda aquella persona que lo necesita desde el sistema público de salud, que, oye, para eso lo pagamos entre todos y todas. Total. Pues, Haritz, ha sido un auténtico placer. Yo ya lo decía esta mañana cuando he subido la story, que iba a ser un auténtico placer charlar contigo. Me ha parecido una charla súper constructiva y súper positiva y además de aclaratoria para todos los que nos han visto. Así que darte las gracias a ti, darles las gracias a quienes nos han acompañado y no sé si quieres decir algunas palabritas de despedida. Invitado No, estás. bueno, que gracias a ti, todo un honor venir, gracias por invitarme. Bueno, todo el mundo que haya llegado, espero que os llevéis cosas útiles. Yo sin duda sí que me llevo información nueva, así que nada, gracias a ti, Fran, por traerme. Así que Pues, Haritz, un auténtico placer, a todos y todas igual. Y nada, un abrazo muy grande, que tengáis muy buena tarde-noche, que es lo que nos queda. Y nos seguimos viendo, igualmente, Haritz. igualmente. Nos vemos. Adiós, Un adiós. abrazo. Chao, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.